jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de Historia del Perú con el tema el Virreinato del Perú. Comprenderán ustedes, con la entrada de los españoles en la ciudad del Cusco en el año de 1534, concluyó la invasión militar del Perú llevada a cabo por Francisco Pizarro y dio comienzo el desarrollo del asentamiento español en el área denominadas hasta ese momento como el Imperio Inca o Imperio del Tahuantinsuyo. Al mismo tiempo que se producía la caída del Imperio Inca, se desató un conflicto entre los invasores. Para concluirla, el 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España firmó en Barcelona por real cédula las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto legislativo para las Indias, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato del Perú en reemplazo de las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva León, al tiempo que la sede de la Real Audiencia de Panamá fue trasladada a la ciudad de Lima, o también conocido como la Ciudad de los Reyes, capital del nuevo virreinato. El flamante virreinato comprendió en un inicio y durante casi 300 años gran parte de Sudamérica y el Istmo de Panamá, bajo diversas formas de control o supervigilancia de sus autoridades. Abarcaba una inmensa superficie que correspondía a los actuales territorios que forman parte, como pueden ver ustedes ahí en el mapa, en la diapositiva, de la República de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y toda la región oeste y sur del Brasil. Quedaban exceptuadas Venezuela, bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España a través de la Real Audiencia de Santo Domingo, y Brasil, que integraba el Imperio Portugués. Fue su primer virrey Blasco Núñez Vela, nombrado por la Real Cédula del 1 de marzo de 1543. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, y pereció asesinado por Gonzalo Pizarro. El asesinato de la primera autoridad del rey produjo mucha consternación en España. La corona dispuso castigar severamente a quien había atentado contra el virrey, el representante del rey en territorios conquistados. Para ello, Carlos I, o también conocido como Carlos V a nivel de todo su imperio, envió a Pero de la Gasca con el título de pacificador para solucionar esta situación. Ya en el Perú, la Gasca, seguro de haber infundido la semilla de la traición entre los partidarios de Gonzalo Pizarro, se enfrentó cerca del Cusco en el año de 1548. Gonzalo Pizarro vio a sus capitanes pasarse al bando de la Gasca y la derrota para él resultó aplastante. Conducido a la ciudad del Cusco, fue ejecutado por delito de alta traición al rey el 10 de abril del año de 1548. Unos años después, en 1551, fue nombrado virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, luego de haber ejercido el cargo en el Virreinato de Nueva España. Con el establecimiento del sistema administrativo virreinal en el siglo XVI, el Perú se convirtió en el núcleo de poder de los dominios españoles en América del Sur. Debido a la inmensidad del territorio, a la lejanía de la metrópoli y a la diversidad étnica y cultural de la población, la corona española necesitaba de un sistema administrativo que le permitiera mantener el control sobre sus dominios. Para lograr este objetivo, la administración virreinal
puso en práctica las siguientes estrategias. Estableció un sistema burocrático jerarquizado y centralizado. Integró a españoles nacidos en América en la administración del virreinato. Favoreció el desarrollo urbano con la fundación de ciudades y exploración de nuevos territorios. Dictó una nueva legislación con numerosas leyes para garantizar el control de las colonias. La corona estableció dos tipos de autoridades coloniales. Uno fue las metropolitanas, que radicaban en España, y dos, las residentes, que ejercían su función en América. Vamos a empezar con las primeras. Autoridades metropolitanas, conocido también como organismos centrales. En el primer lugar lo tenemos al rey. Comprenderán ustedes que la máxima autoridad del imperio, o es el monarca absoluto y déspota. Comprenderán ustedes que las familias que gobernaron España durante el virreinato del Perú fueron dos. La primera vamos a ver que es la familia de los Habsburgos, proveniente de la Casa de Austria. Y segundo, la familia de los Borbones, procedentes de la Casa de Francia. ¿Cuáles son las facultades del rey? Dictar leyes, los cuales se traducían en reales cédulas o reales ordenanzas, declaraba la guerra, firmaba la paz, administraba justicia. Segundo órgano, el Real y Supremo Consejo de Indias, creado por Carlos I en 1524 para el gobierno colonial, pero regulado por la Real Ordenanza el 24 de septiembre de 1571. Se encargaba del gobierno y las leyes que debían regir en América. Estaba presidido por el rey, quien nombraba y controlaba el desempeño de sus funcionarios coloniales. Facultades de esta organización: tenía facultad legislativa, preparaba leyes y eran aprobadas por el rey. En lo político y administrativo, proponía el nombramiento de los más altos funcionarios políticos y eclesiásticos para la colonia. Enviaba visitadores a la colonia. En lo judicial, se pronunciaban sobre los juicios de residencia a virreyes. También vamos a ver, era la última instancia para resolver los juicios en apelación de la audiencia. Hoy lo conocemos como Corte Suprema. Siguiente institución, la Casa de Contratación de Sevilla. Era un organismo científico, etnográfico, geográfico, historiográfico y de enseñanza náutica, además de centro de control del comercio y de los nombramientos y de archivo. Institución creado por los reyes católicos en el año de 1503 para reglamentar y fomentar el comercio entre América y España. Encargada de administrar el monopolio comercial con los dominios americanos, estaba orientada a obtener tributaciones de los comerciantes. Sus puertos más importantes fueron Sevilla y Cádiz. Facultades: controlar el comercio entre España y sus colonias en América, contemplar y resolver los asuntos de descubrimiento y el desenvolvimiento económico en las colonias, registraba la entrada y salida de los navíos y productos, registraba y controlaba las migraciones hacia América. Recuerdan ustedes en esta parte que, por ejemplo, solo estaban recomendados ingresar a América los españoles. No podían venir, por ejemplo, los moros, no podían venir, por ejemplo, los judíos, los gitanos, pero como sabrán ustedes, esas personas llegaron. ¿Y quién era la encargada de cuidar esto? Esta institución que estamos viendo. También vamos a ver que estaba encargado de organizar las flotas y galeones. Fue el centro técnico marítimo. Aquí se preparaban los mapas y cartas de navegación. Allí se formaban a los pilotos para los viajes a las Indias, bajo la autoridad del piloto mayor. Estableció como únicos puertos el de Sevilla y el de Cádiz en España. En América, Veracruz, en México y el Callao en el Perú. Como puerto de tránsito, los de Cartagena en Colombia y Portobelo en Panamá.
ambos en el mar de las Antillas. Anualmente partían 2 convoyes o grupos de naves escoltados por buques de guerra. La flota se dirigía a Veracruz y los galeones iban a Cartagena y luego a Portobelo y de allí al Callao para ser distribuido a todo el territorio las mercancías que traían. A su regreso, dichos convoyes llevaban oro y plata a España. Continuando con el trabajo, ahora vamos a abordar a las autoridades residentes, también conocidos como organismos locales. En primer lugar tenemos al virrey. Comprenderán ustedes que la corona española dividió sus posiciones americanas en 2 virreinatos. En primer lugar tenemos el virreinato de Nueva España, creado en 1521, cuya capital era la Ciudad de México. Abarcaba América Central, el Caribe y parte de Norteamérica. Segundo, el virreinato del Perú, creado en 1542, cuya capital era Lima. Abarcaba toda América del Sur menos Brasil. La autoridad máxima al frente de cada virreinato era el virrey, que también era el representante del rey en sus dominios. El primer virrey nombrado por el rey de España fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey del Perú fue José de la Serna, que fue derrotado en la batalla de Ayacucho, donde se firma la capitulación de Ayacucho, el cual consolida la independencia del Perú. En total fueron 40 virreyes que gobernaron el Perú. El gobierno colonial duró alrededor de 300 años, donde los pueblos americanos fueron sojuzgados y sometidos por el Imperio Español. El virrey era un funcionario nombrado por el rey de España a propuesta del Consejo de Indias para gobernar territorios coloniales. El virrey representaba en forma personal la autoridad del rey en sus dominios, ejerciendo autoridad suprema en los territorios donde era asignado. El virrey ejercía la autoridad suprema, pero no absoluta, como era el caso del rey, sino que era la cabeza del gobierno con una división de poderes, donde las audiencias ejercían una especie de contrapeso al poder del virrey. Desde 1613, los virreyes tenían la obligación de escribir sus memorias antes de partir a España, o sea, cuando terminaban su gobierno. Eran sometidos al juicio de residencia para rendir cuentas de sus actos en el manejo de la cosa pública durante su gobierno. Funciones y atribuciones del virrey. En lo político, era el jefe del gobierno colonial en todos los territorios. En la parte legislativa, dictaba leyes y ordenanzas en las colonias, dando cuenta de ello al Consejo de Indias. En lo judicial, ejercía la presidencia de las audiencias, votaba las sentencias y conmutaba penas. En lo militar, era el jefe supremo militar. El cargo máximo era capitán general del virreinato. En económico, era el encargado de la fiscalización de las haciendas, controlaba los ingresos, como por ejemplo impuestos, tributos, aportes, etc., que recibía el Tesoro Real. En lo religioso, ejercía el vicepatronato de la Iglesia Católica, lo cual lo facultaba a nombrar autoridades eclesiásticas de menor jerarquía. Ahora vamos a ver la Real Audiencia. Eran tribunales de justicia compuestos por oidores que extendían sus tareas en el ámbito político. En el Perú, esta institución fue creada en 1534. Su función principal fue instaurar el imperio de la ley y consolidar la autoridad real. La audiencia era una institución creada para buscar cierto equilibrio de poderes, ya que fiscalizaba a la burocracia estatal, empezando por el mismo virrey. El presidente de estas audiencias ocupaba el cargo del virrey en caso de muerte, ausencia o vacancia.
Facultades. Gobierno del virreinato en caso de vacancia. Se juzgaba delitos de primera y segunda instancia. Velar por el buen trato de los indios y el cumplimiento de las leyes. Encargado de iniciar el juicio de residencia al virrey cuando terminaba su gobierno. En sus comienzos, el virreinato del Perú de 1542 comprendía 7 audiencias. Panamá, creado en 1535. Lima, creado en 1542. Santa Fe de Bogotá, creado en 1549. Charcas, creado en 1559. Quito, creado en 1563. Chile, en 1609 y Buenos Aires en 1661. En 1787, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, se creó las audiencias del Cusco. Al finalizar el siglo XVIII, el Perú comprendía solo 2 audiencias, el de Lima y Cusco. Los corregimientos fueron subdivisiones territoriales como las actuales provincias, a cargo de los corregidores, quienes debían proteger a los indios, estimulando las buenas prácticas, evitando los abusos de los españoles encomenderos. Fueron establecidos por el gobernador Lope García de Castro. El primer corregimiento fue dado en 1552 en Chucuito, Puno. Facultades. Cobraban el tributo indígena, organizaban las mitas, realizaban los repartos mercantiles, se convirtieron en la realidad en los más crueles explotadores y extorsionadores del indio. Esta conducta arbitraria y prepotente dio origen a la rebelión de Túpac Amaru en el año de 1780. El Tribunal de Cuentas, establecido en 1605 en Lima por Felipe III para asegurar una honesta administración fiscal, se encargaba de revisar la totalidad de las cuentas de las cajas del Perú antes que fueran remitidas a España. Las intendencias, creados por el rey Carlos III durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix, en el año de 1784, reemplazaron a los corregimientos debido al abuso de los corregidores. Esto se produjo después de la rebelión de Túpac Amaru II, a partir de 1784. En total, en el virreinato del Perú, luego de las reformas borbónicas, existieron 8 intendencias con sus respectivas jurisdicciones administrativas: Lima, Cusco, Huancavelica, Tarma, Huamanga, Arequipa, Trujillo y Puno. Tenían facultades administrativas y judiciales. Se encargaban de vigilar la total recaudación de los impuestos. El intendente fue la máxima autoridad militar administrativa, justicia en su jurisdicción. Cobraba los tributos, impuestos y vigilaba la marcha de la Real Hacienda. Los cabildos, o conocidos también como ayuntamientos, eran instituciones que tenían a cargo el gobierno de la ciudad, semejante a los actuales municipios, constituido por 2 alcaldes ordinarios y varios funcionarios, denominados regidores, nombrados al comienzo por el rey. Posteriormente el cargo lo conseguían por compra o recompensa. Tenían funciones judiciales y administrativas. El protector de los naturales suponía la presencia en los juicios de los indios relativos a la propiedad de la tierra, tributo, salud y su integridad en las minas. Elaboraban proyectos e informes de la situación indígena. El alcalde mayor se nombraron en los pueblos que estaban regidos al modo castellano por los alcaldes ordinarios. Era un hombre de leyes. Podemos decir que era
que eran jueces superiores que resolvían apelaciones de las sentencias dadas por los alcaldes ordinarios. Las visitas, institución encargada de recabar información sobre la buena marcha de la administración virreinal, las reducciones de indios, asentamiento impuestos por el virrey Toledo a los aullos para agrupar y controlar a la fuerza laboral indígena. Esto lo hizo Toledo para recaudar mayor cantidad de metales preciosos para enviar a la metrópoli. ¿Ya? Autoridades indígenas sirvieron para que la dominación sea más efectiva. Tenemos, por ejemplo, a los curacas y a los parayucs. Los curacas, autoridad andina ancestral, que en la época inca fue el jefe del ayllu o comunidad, fue llamado cacique por los españoles. En el Tahuantinsuyo rindieron cuenta al Apunchi incaico, se acordarán ustedes cuando tocamos ese tema, que era un enviado del Inca. En el virreinato rindieron cuenta al corregidor español, enviado por el rey de España. Aprendieron a leer y escribir y pidieron permiso a las autoridades para vestir como españoles, llevar espada y lanza, montar caballo y tener escudo de armas. El parayuc, autoridad civil, encargado del gobierno administrativo del pueblo. A similitud de los alcaldes, su función era ejercer control en las reducciones y mantener las costumbres indígenas. Bien, jóvenes, continuando con el trabajo, ahora vamos a ver la sociedad colonial. Comprenderán ustedes que la sociedad colonial fue eminentemente clasista, estamental, racista y esclavista. Fue una sociedad notoriamente estratificada por el origen racial y la posición que ocupaban los distintos grupos sociales en el proceso económico. Jurídicamente, la sociedad colonial estaba dividida en dos repúblicas. La República de Españoles fue el sector dominante de origen europeo. Se estructuró de la siguiente manera: españoles peninsulares, nacidos en España, poseían títulos nobiliarios, como por ejemplo, ¿quiénes eran ellos? Los descubridores, los conquistadores, los funcionarios y administrativos. Solo ellos tenían derecho a ocupar los cargos más importantes en la colonia. Los españoles americanos, conocidos como criollos, personas nacidas en América, pero con padres españoles. ¿Quiénes eran ellos? Latifundistas, dueños de minas y obrajes, comerciantes de ultramar. La nobleza indígena, descendiente de los incas o curacas. Ellos también gozaban de ciertos privilegios. Sector medio estaba conformado por los criollos ricos, comerciantes, dueños de tierras o intelectuales. República de Indios agrupaba al sector dominado. La comunidad india fueron declarados vasallos del rey de España. Quedaron catalogados como niños menores de edad, sujetos a tutela y protección legal, pero no real. Esto conformó la clase desposeída, que estaba conformado por el pueblo, como por ejemplo, ¿quiénes se encontraban allí? Los plebeyos o mestizos, la masa indígena, como por ejemplo mitayos y anaconas, y finalmente cerraba este círculo los esclavos. Fueron tres los criterios de ordenamiento social: la raza, debido al providencialismo, que está relacionado con la voluntad divina; el estatus jurídico, se clasificaban en nobles y plebeyos; la riqueza, las personas de raza indígena, mestiza o negra, que poseían dinero, podían comprar una carta de limpieza de sangre, era un documento, ¿verdad?, que legalmente los acreditaba como blancos, además de comprar títulos nobiliarios y anteponer a sus nombres la partícula de don. Como sabrán ustedes, esta es una expresión de origen noble. Vamos a hablar también de las castas. Eran los grupos sociales originados por el cruce racial. Se les consideraba socialmente inferiores a los españoles, conocidos como chapetones y criollos, y superiores a los indígenas. En esos tiempos, el color de la piel determinaba la jerarquía social. Se dio luego de la llegada de los españoles a América. El mestizaje era la combinación de dos personas que pertenecían a culturas distintas y son biológicamente diferentes. El hijo de estas dos personas se le llamaba mestizo.
fueron un problema porque los españoles eran muy racistas y catalogadores, ya que querían tener el mismo control que tenían en Europa y ejercerlas en América. Y cuando el mestizaje se salió de control, esto los llevó a crear un nombre para cada posible mezcla que se tenía entre diferentes razas. Por ejemplo, de europeos en América se les conocía como criollos. De un español con una india salía el mestizo. El mestizo, con la unión de una española, salía el castizo. Del indígena con un negro salía el sambo o jarocho. Del negro con el sambo salía el sambo prieto. Del indígena con el mestizo salía el cholo. Y del castizo con el español salía el español, ¿ya? Y etcétera, etcétera. Recordarles a ustedes que el primer mestizo considerado en la historia del Perú es el Inca Garcilaso de la Vega. Y nos estamos olvidando de algo. De la unión de un español con una mora salía el mulato. Y el primer mulato que se le considera en el Perú es este santo patrono conocido como San Martín de Porres. Organización económica del Virreinato del Perú. Durante el periodo colonial, la economía se sustentó en los principios del mercantilismo. Por ello, España impulsó la explotación y el flujo de metales preciosos desde sus colonias. ¿Cuáles son las principales características de esta economía? Vemos el mercantilismo, que consistió que la riqueza de los países se encuentran en la acumulación de metales y piedras preciosas. Como sabrán ustedes, nos referimos al oro y la plata, sin importar que estos objetos estuviesen inactivos y no produjesen mayores riqueza. Estuvo vigente en los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII en Europa. Siguiente, el intervencionismo. Es la intromisión de la corona en forma absoluta en la economía del virreinato. España reglamentó la industria en sus colonias, restringió ciertos cultivos como la vid y el olivo, así como determinadas manufacturas con el propósito de evitar la competencia con la metrópoli. El exclusivismo. España solo podía comerciar con sus colonias, se les impedía realizarlo con otros países, ni los propios virreinatos podían comerciar entre sí, dando origen al monopolio comercial. Desde 1561 quedó establecido, se prohibió a las colonias comerciar con otros países, con lo que se intentó garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos de América. Las flotas zarpaban de Cádiz o Sevilla. No existía otro puerto autorizado en España. Solo una vez al año y llegaban a Veracruz, específicamente en México, y a Portobelo, Panamá. Las instituciones encargadas del comercio, del control de realizar en América, era la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de administrar el monopolio comercial con los dominios americanos. Estaba orientado a obtener tributaciones de los comerciantes. También su tarea estaba en proporcionar navegantes y cosmógrafos para las expediciones de la corona. Sus puertos más importantes fueron Sevilla y Cádiz. También tenemos el Tribunal del Consulado de Lima, institución que agrupaba a todos los comerciantes del virreinato. Su finalidad era asegurar el cobro de impuestos y evitar que comerciantes peruanos se dedicaran al contrabando, y actuó como tribunal privativo de justicia en materia mercantiles. Fue creado a fines del siglo XVI, siendo debidamente reglamentado en la época del virrey Francisco de Borja y Aragón. Funcionó en Lima con la Real Cédula del 29 de diciembre de 1593, pero recién empezó a funcionar a partir de 1613 y perduró hasta el año 1886. La Armada del Mar del Sur partía del Callao con la plata de las minas hacia Panamá y de allí hacia la feria de Portobelo y regresaba con los productos europeos. Principales actividades económicas del virreinato. En primer lugar tenemos minería, de gran desarrollo debido a la abundancia de minerales y a la mano de obra casi gratuita.
que lo convirtieron en el primer productor mundial de plata en el siglo XVI y siglo XVII. Fue una actividad económica primordial. En 1545 descubrieron el Cerro de Potosí, rico en plata. Poca atención se prestó a los yacimientos de Oruro, Castrovirreina, Huantajaya, Huarochirí, Parinacochas. Esto se hizo para garantizar la recaudación del quinto real. Agricultura. América sería un gran mercado para la venta de los productos que se traían gracias al comercio transatlántico. Para cubrir estas necesidades se fomentó la producción agrícola. La mano de obra que se utilizó fue de los esclavos, sobre todo en aquellas haciendas que tenían un cultivo de alto rendimiento, como por ejemplo se cultivaba en algodón o la caña de azúcar. Así se tenía en cuenta también a los obrajes, donde se producían telas toscas, como por ejemplo los tocuyos, jergas, paños, que eran de uso exclusivamente para la población de escasos recursos económicos. Otros obrajes producían vino, vidrio, azúcar, esto básicamente en los ingenios, aguardiente, cuero y jabón. Ahora vamos a hablar sobre los impuestos que se pagaban en la colonia. En primer lugar tenemos el tributo indígena. Era el impuesto personal que pagaban los indígenas de 18 a 50 años. Parte lo pagaban en especie y parte lo pagaban en metales. Segundo, almofarifazgo. Es un impuesto aduanero. Era el arancel del 10% a las importaciones y el 2.5% a las exportaciones, es decir, pagaban impuesto las mercaderías que entraban y salían de los puertos. Siguiente, quinto real, pago del 20% de lo producido en las minas a favor del rey. En 1735 fue reducido al 10º real por el rey Felipe V. Avería. Era un impuesto del 2% del valor de las mercaderías para enfrentar a la piratería. Se cobraba a las mercaderías del Atlántico en galeones. Gabela, impuesto municipal. El diezmo era la cuota de la décima, que equivale al 10%, parte de los productos de la tierra o cualquier industria que se entregaba para el sostenimiento de la iglesia. Primicias, era el impuesto a la ganadería. Alcábala, impuesto a las transacciones o transferencia de propiedades, como por ejemplo esclavos, tierra, etc., para enfrentar a la piratería. Avería, pago por los gastos de custodia de los cargamentos. Bueno, esto tenemos que ver comerciantes, viajeros y traficantes. Medianata era un impuesto que gravaba a los cargos públicos. La educación en el virreinato. La educación estuvo a cargo de los religiosos, se caracterizó por ser elitista. Se dividía en dos niveles educativos: educación primaria o básica desarrollada en los colegios menores y escuelas parroquiales, en las cuales se impartía lectura, escritura, aritmética y catecismo. La instrucción superior se impartió en instituciones administradas generalmente por jesuitas. El primer colegio mayor fue San Felipe de Neri, fundado en 1575. Otros colegios fueron, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, San Marcelo, San Martín, San Ildefonso, San Buenaventura, San Pedro Nolasco, Santo Tomás. La Universidad de San Marcos fue creado el 12 de mayo de 1551, donde se otorgaban títulos de doctor, licenciado y bachiller. Otras universidades fueron, como por ejemplo, San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, fundada en 1667, San Antonio de Abad del Cusco, 1692, y San Agustín de Arequipa, fundado en el año de 1714. Las reformas borbónicas fueron los cambios estructurales en lo económico, en lo político, en lo social y territorial
dados por la dinastía de los Borbones en España y sus colonias durante el siglo XVIII. La segunda mitad del siglo XVIII fue testigo de la aplicación de las reformas borbónicas en la administración, las finanzas y la economía. Los objetivos eran centralizar y mejorar la estructura del gobierno, crear una maquinaria económica financiera más eficiente, defender el imperio contra otras potencias y en general restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles de la administración. Esta amplia revisión de la estructura imperial fue iniciada en el año de 1763 por el rey Carlos III y sus ministros ilustrados luego de la humillante derrota española en la Guerra de los 7 Años. Pero, aunque la derrota militar proporcionó el estímulo inmediato para la reforma imperial, el programa no fue ni apreciado ni mal preparado. Fue parte de un proceso continuo iniciado a principios del siglo por el rey Felipe V, que es el primer rey Borbón, y prosiguió con Fernando VI. Durante los reinados de los primeros Borbones, el énfasis del programa se concentró en la reforma de la propia España. Durante el gobierno de Carlos III, aunque la reforma continúa en España, el énfasis se localizó en las colonias. Entre los personajes claves de la reforma fueron, en primer lugar tenemos, por ejemplo, a Carlos III, quien se encuentra en la línea de los ilustrados de la época. Él realizó importantes cambios sin quebrar el orden social, político y económico básico. A este periodo se le conoce como el despotismo ilustrado. Lo realizó con la ayuda de un equipo de ministros y colaboradores, todos ellos ilustrados. También tenemos a José Bernardo de Gálvez y Gallardo, visitador de México. También tenemos a José Antonio de Areche, quien es visitador del Perú. Jóvenes, la clase ha terminado. Espero haberles podido ayudar. Cualquier pregunta o interrogante lo pueden hacer con toda sinceridad a sus respectivos maestros. Estoy seguro que de manera gustosa él los ayudará. Hasta la próxima, jóvenes.